Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Caravana que se está dando en la calle, en la zona de Lomas de Zamora, en una de las peatonales, la calle principal, te diría, del centro comercial de Lomas de Zamora. Le tiraron algo, Atención, 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 que le tiraron algo al presidente. Están desplegando un escudo protector sobre el presidente. Avanza, la camioneta se va a ir, se va. Se va. Solamente dos cuadras. Ya está, 2 cuadras. Nada más. 2 cuadras, Sí. Confirmamos que no llega a la plaza. No. Porque, mira, ahí lo vemos, lo están atacando Sí. al presidente. A ver. Atención, están atacando al presidente. Están atacando, se complicó, guarda. Se complicó bastante. Son muy buenas las imágenes que estamos teniendo. La caravana tuvo que huir directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, las imágenes que acaban de ver fue de la violencia política en Lomas de Zamora. Antes había sido en Junín y después fue en La Uva y en Corrientes. La violencia y la democracia no pueden dialogar, se repelen. La violencia no es otra cosa que conculcarle los derechos políticos al otro cuando yo lo violento. La violencia lo que hace es romper con la cohesión social tan necesaria. La violencia, en definitiva, le quita prestigio a la democracia. Por eso la violencia y la democracia no pueden dialogar. Es imposible que dialoguen. Habíamos dicho en el programa anterior, la salud y el fortalecimiento del sistema democrático radica en el consenso y en el disenso, que son las dos formas, y solo dos, de vivir el sistema democrático. Todos los actores del sistema democrático tienen solo dos escenarios, el consenso y el disenso. El disenso es la política agonal. Es cuando hay debate, cuando hay tensión, cuando hay competencia de ideas. El consenso es el acuerdo. Cuando acepto las ideas del otro, cuando resigno algunos puntos de mis ideas para incorporarlos del otro. Esa es la política arquitectónica, la que construye. El origen de lo que estamos viendo es en un sector pequeño del peronismo. Lo sufrió Alfonsín, lo sufrió De la Rúa, lo sufrió Macri, con la cantidad de piedras que le tiraron, y ahora Milei. Es de un pequeño sector del peronismo. Hay otro peronismo, ese no es todo el peronismo, hay otro peronismo. Por ejemplo, Kicillof criticó lo que pasó en Lomas de Zamora. Lo hizo también Jaldo. Yo me imagino que acá no está ni Urtubey, ni tampoco en esta idea está Yarllola o Schiaretti. Hay otro peronismo. Este es de un pequeño sector. Objetivamente uno puede decir, Milei es mejor presidente que Alberto Fernández. Objetivamente se puede decir que estamos en una situación difícil de economía, pero no peor que Alberto Fernández, y que las expectativas no son las mejores, pero no son peor que las de Alberto Fernández, porque si alguien quiere justificar en la situación económica y política que vivimos, la violencia, cosa que no se puede justificar. Los violentos no son democráticos, independientemente de la circunstancia política o económica en la que vivan. Los violentos son intolerantes, no aceptan la disidencia, entonces son violentos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque existen en la Argentina los violentos, existen los que son antidemocráticos, existen aquellos a los cuales la democracia les molesta y no la toleran cuando no están en el poder. Pero repito, es un pequeño grupo, pero existe. Vamos a hablar de Milei. Tiene una situación difícil Milei. Primero, elevó la dependencia que tiene del 7 de septiembre, de la elección de la provincia de Buenos Aires. Era una elección más dentro de la Argentina y él decidió ahí dar la batalla contra el kirchnerismo y no esperar en octubre, adelantarla a septiembre. Bien, eso es una responsabilidad de Milei, que tenía una dependencia de octubre, pero él fortaleció la dependencia, tiene más dependencia ahora de lo que pase en septiembre. Y después de octubre, Milei se va a tener que reinventar necesariamente. Supónganse que él gana y él incrementa la cantidad de bancas
libertarias en el Congreso. Aún así, va a estar obligado a negociar. Y ahí tiene que aprender a lo que es la negociación política en la democracia. Ahí va a tener que aceptar que el Congreso va a tener la misma centralidad que tiene hoy, porque él va a tener que ir a debatir las leyes que va a presentar en la segunda parte de su mandato, en los segundos 2 años, que viene la parte más complicada tal vez de su gobierno, en objetivos que tiene que tener un gobierno en la Argentina, una gestión en la Argentina, para lograr un desarrollo del país. El mercado está nervioso. ¿Y por qué? Mire, yo anoté 11 causas. Primero está nervioso porque hay audios de Españolo y además dicen que hay otros más. Está nervioso porque el gobierno no dio ningún tipo de explicación, solo descalificó, hasta ahora no explicó nada. Está nervioso porque Milei llegó al poder sin entorno. ¿Quién defiende al presidente? ¿Quién acompaña al presidente en estas situaciones de crisis? Aquí los entornos, que a veces tienen una mala connotación, sirven y mucho. Los presidentes acompañados por un grupo de gente de confianza. Milei llegó sin entorno, llegó con su hermano y 4 perros. Además, el mercado está nervioso porque Milei cometió algunos errores económicos que creían que no los iba a cometer, sabiendo tanto de economía. Sobre todo el desarme de las LEFI. Está nervioso porque hay una elección de medio término que está muy sobrecargada de intensidad política y porque el clima político se enrareció. Entonces la economía obviamente toma ese pulso y también se pone nervioso el mercado, ¿no? Está nervioso el mercado porque septiembre es un puerto resignificado, tenía que ser una elección más y ahora es la elección a la que todos están mirando, hasta los inversores extranjeros. Si gana Milei, apacigua un poco. Ahora, si Milei pierde por 1 punto o medio punto el próximo mes de septiembre, Milei va a hacer vivir al país 50 días antes de las elecciones de octubre, muy complicado, de un nivel de tensión y no se sabe qué va a pasar con el dólar, cómo lo van a contener y si van a seguir las franjas que estableció el gobierno. El Congreso lo va a seguir hostigando porque el kirchnerismo encontró una forma de hacerlo y que es de tratar de crearle nuevos gastos. ¿A dónde apunta el kirchnerismo? Al superávit fiscal. Quiere que Milei pierda el superávit fiscal, que es una de sus banderas. ¿Esto es lógico? Y bueno, en política es lógico. Esta es la oposición en la política. Lo que tiene que tener el gobierno, habilidad para que no ocurra. Vamos a Tucumán. En Tucumán lo condenaron al ex rector Juan Cerizola. La condena fue mucho menor a la que se especulaba que podía ser. Yo creo que Juan Veterán debe estar llorando allí donde esté. Y su famosa frase, pedes in terra and sedera visus, esto significa los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo, Cerizola se la cambió. Por eso debe estar llorando Juan Veterán. Cerizola puso los pies en la tierra y la mirada en los billetes. Degradó el legado de Juan Veterán y los que crearon la Universidad Nacional de Tucumán y la de Abel Peirano, que donó sus partes de farallón negro, de lo que son las regalías. Eso le podría pertenecer a la familia de Peirano y se lo regaló a la Universidad Nacional de Tucumán. En realidad oscureció la misión con sus actos que tiene la Universidad Nacional de Tucumán, que cuando la creó Juan Veterán pensó en ponerle algo de justicia a esta región, porque decía que las universidades estaban para el lado del litoral, no estaban en esta zona del país, y además tenía una proyección de generar un desarrollo en toda la región y ponerlo a Tucumán en el centro de la región porque tenía la universidad. El otro tema, las denuncias contra la delegada de Las Cejas. Bueno, esto es una constante y además no es un hecho aislado, esto es el que se conoce, pero los otros ocurren, pero no se denuncian. Les quiero dar unos datos para que se den cuenta un poco a dónde está la raíz de estos problemas. Tucumán tiene 93 comunas rurales y tiene 19 municipios.
Significa que en Tucumán hay 112 estructuras políticas administrativas para una población de 1.700.000 tucumanos. Usted me dice, ¿y esos datos para qué sirven? Miren, para compararlos con otra provincia, en este caso con la de Buenos Aires, y sacar algunas conclusiones. Tucumán tiene 112 administraciones políticas, estructuras políticas administrativas con 1.700.000 habitantes. Significa que tenemos una de estas estructuras cada 15.000 habitantes. Buenos Aires tiene 135 municipios y tiene 17,5 millones de habitantes. O sea que Buenos Aires tiene una estructura política administrativa cada 130.000 habitantes. Nosotros cada 15.000 habitantes. ¿Se dan cuenta que el gasto político en Tucumán es estratosférico? ¿Se dan cuenta que es insostenible? Que no podemos tener 112 estructuras políticas administrativas divididas en un territorio de 24.500 kilómetros cuadrados. Bueno, esto es lo que hay que reformar. Porque cuando usted tiene más administradores, mayor es la tentación a la corrupción. Y en esto le doy la diestra a los liberales. Es muy difícil encontrar gente que administre fondos que no genera con su esfuerzo y que los administre correctamente. El otro tema, creció la cantidad de personas detenidas por quema de caña. ¿Es una buena noticia? Sí, pero es insuficiente para el problema grave que vive Tucumán. El aire de Tucumán tiene partículas en suspensión, tiene una contaminación del aire superior durante la zafra 7 veces a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para no afectar la salud. Y cuando no hay zafra, por lo menos 4 o 5 veces. Significa que el aire está muy contaminado en Tucumán por distintas condiciones. Además, el cerro que frena toda la dispersión de las partículas. Entonces hace como una caja. ¿Cuáles son las consecuencias de tener este aire tan contaminado? Problemas respiratorios, problemas oftalmológicos, cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, desarrollo neurológico adverso en algunos niños con problemas cognitivos por falta de oxigenación suficiente, muertes prematuras. ¿Qué les quiero decir con esto? Detener a personas porque queme caña está bien, es una tendencia, es un mensaje, pero necesitamos que el gobierno analice cómo frenar la contaminación del aire, cómo disminuirla, porque este aire nos lleva a enfermarnos y a morirnos antes de tiempo. Otro tema, el legislador Agustín Romano Norri presentó un proyecto de ley para que los policías que están en la calle de vigías no estén usando los celulares. Cuando usted va a una estación de servicio y hay un playero, fíjese que le carga combustible, pero nunca deja de cargarle, interrumpe porque quiere atender un celular. Cuando usted va al comercio pasa lo mismo. Cuando usted va a algún lugar donde atienden la salud, pasa lo mismo. No están los empleados trabajando con los celulares. Es necesario explicarle a la policía que no pueden estar brindando el servicio que brindan, distraídos en los celulares. Es necesario que tengamos una ley para imponer algo que debería ser de un razonamiento muy simple. El otro tema, se recuperaron 280 hectáreas que fueron usurpadas. También es una buena noticia. Ahora el gobierno, para que la sociedad no crea que esta es simplemente una acción electoral, tendría que decirnos cuál fue el modus operandi por el cual se quedaron las tierras y quiénes son los responsables y que la justicia condene a los responsables. Y explicarnos cómo va a ser para crear medidas preventivas para que de aquí en adelante no vuelvan a usurpar las tierras fiscales. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque esto tiene décadas y es una constante. Bueno, el último tema, Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez y quienes formaron el acuerdo político hicieron una presentación en la Cámara Nacional Electoral para frenar la candidatura de Jaldo por entender que es testimonial. Para los que practicamos la filosofía estoica, alguien que es candidato testimonial no ofrece ningún acto de ejemplaridad. Y lo dije en el programa, yo rechazo y critico las
candidaturas testimoniales. Punto, ahí quede claro. Digo esto, lo resalto para poder seguir con mi comentario. ¿Saben cuál es el error de la oposición? No unirse y enfrentarlo al peronismo. Le piden el voto a la sociedad para que confíe en ellos, para que gobiernen la provincia, que es un acto extremadamente complicado, y no pueden lograr algo que es de menor complicación, que es hacer un frente, un acuerdo. ¿Saben cuál es el problema de Tucumán? ¿Por qué tenemos indicadores socioeconómicos y culturales que no nos gustan? No solo por los gobiernos mediocres, sino porque también nuestra oposición fue mediocre. ¿Qué va a pasar hoy en el programa? Va a estar con nosotros Silvio Belomío, del Frente Pueblo Unido. Vamos a hablar, como hablamos con los otros candidatos, que nos explique por qué tenemos que optar por su boleta el 26 de octubre. También va a estar con nosotros una persona que va a representar a Tucumán en la final nacional del concurso de emprendimiento argentino 2025. O sea, van todos los emprendimientos del país destacados. Esto se trata de prendas sostenibles que se hacen con retazos que se deberían tirar. Entonces es una genialidad y un decidido aporte al medio ambiente. Y con Álvaro Aurane vamos a hablar del destacado, del ilustre, de este personaje algo olvidado, de este hombre necesario para su tiempo, del que nos ayudó a organizar institucionalmente y políticamente el país. Estoy hablando del tucumanísimo Juan Bautista Alberdi, un hombre necesario para su época y al que le debemos mucho. Este prócer nuestro que no tiene feriado y que está algo olvidado. Les propongo que después de nuestros anunciantes escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida